La recompensa es de $10 millones, una cifra que supera con creces el precio fijado para cualquier otro líder criminal activo en el hemisferio occidental. $10 millones por una cabeza que, hasta el día de hoy, parece más un fantasma que una realidad física. Estamos hablando de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Un hombre que no posee la mitología de los grandes capos del pasado, pero sí ostenta un título mucho más peligroso: el enemigo público número 1 de la DEA y el líder del cartel más rápido, más brutal y más territorialmente ambicioso que México haya producido jamás. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. La pregunta que obsesiona a los analistas de inteligencia en Langley, Cuántico y Chapultepec no es si es posible capturarlo, sino cómo ha logrado burlar la maquinaria de vigilancia más sofisticada del planeta durante más de una década. Esta no es una historia de suerte, ni de ineficiencia gubernamental únicamente. Es el caso de estudio definitivo sobre la fortificación psicológica de un líder criminal. Es la maestría en el arte de la paranoia operativa llevada a su máxima expresión. Es la prueba de que, en el juego del poder absoluto, el aislamiento y el terror pueden ser más efectivos que cualquier ejército. Para entender el enigma de El Mencho, debemos despojarlo del mito y verlo como lo que realmente es: un genio de la seguridad personal y la descentralización. Mientras otros capos de su generación se rindieron a la tentación de la tecnología, a los lujos ostentosos o a la vanidad de las redes sociales, el Mencho desapareció. Su estrategia no fue esconderse en el anonimato de la ciudad, sino sumergirse en la vasta, impenetrable y ancestral geografía de su origen. Su búnker no es una fortaleza de concreto, sino el vasto ecosistema montañoso del Triángulo de la C, la intersección crítica de Jalisco, Colima y Michoacán. Los satélites de Estados Unidos pueden leer la matrícula de un coche en movimiento. Los drones pueden detectar el calor corporal a miles de metros. Sin embargo, el Mencho opera bajo una premisa que desarma la tecnología: el cero riesgo de comunicación. Se reporta que no utiliza teléfonos celulares ni radios modernos. Sus órdenes no viajan por la red de fibra óptica. Viajan a través de mensajeros de confianza, utilizando rutas de mula tan viejas como la sierra misma. Esta decisión, que podría parecer arcaica, es una obra maestra de la contrainteligencia. Si no hay señal que interceptar, no hay rastro digital que rastrear. Mencho es un líder de la era del Big Data, que deliberadamente eligió operar en la era del papel y la leña. Pero su invisibilidad física es solo una capa. La verdadera armadura de El Mencho es la ingeniería del terror psicológico que ha implementado. Cada capo, al llegar a la cima, se enfrenta al mismo dilema: la amenaza interna, la traición del lugarteniente ambicioso o del guardaespaldas sobornable. El Mencho resolvió este problema elevando el costo de la traición a un nivel insostenible. Su firma operativa, la brutalidad extrema del CJNG, no es solo un medio para ganar territorio, es un mecanismo de seguridad interna. Cuando un miembro del cartel es capturado, o cuando se sospecha de deslealtad, las consecuencias no son solo la muerte del traidor. Son la aniquilación de la familia, la exposición pública del castigo y un mensaje cifrado que resuena en cada célula del cártel. Es más seguro morir luchando por Mencho que considerarlo traicionarlo. Este nivel de miedo preventivo crea una zona de silencio operativa perfecta. La gente que vive en las montañas bajo su yugo no solo teme a El Mencho, lo teme más de lo que teme a la Marina o a la DEA. $10 millones no son nada frente a la garantía de que su familia será borrada de la faz de la tierra. La paranoia de El Mencho no lo debilita. Fortalece su control porque convierte a cada civil y a cada sicario en un muro de silencio. Además, su estrategia de supervivencia se basa en la constante movilidad. No habita en ningún rancho, simplemente transita por el territorio. La sierra se convierte en su palacio itinerante. Para cazarlo, las fuerzas de seguridad necesitarían una ocupación militar permanente de un área geográfica del tamaño de un país europeo pequeño, con la complejidad añadida de enfrentarse a milicias locales altamente armadas, entrenadas militarmente y fanáticamente leales, que actúan como sus ojos y oídos, creando anillos de seguridad concéntricos. La mente de Nemesio Oseguera Cervantes es una fortaleza construida sobre la desconfianza absoluta, la disciplina medieval y una comprensión táctica moderna. ¿Cómo logra alguien mantener semejante nivel de tensión operativa durante tanto tiempo?
¿Qué clase de mentalidad debe poseer un hombre que vive cada minuto de su existencia, sabiendo que cada rostro que ve podría ser el último? Este no es el perfil de un simple narcotraficante. Es el perfil de un estratega militar obsesionado con la supervivencia. Un hombre que transformó la paranoia en su mayor virtud y la soledad en su mejor defensa. Para descifrar la década de evasión de El Mencho, debemos entrar en la psique que lo mantuvo vivo y poderoso mientras sus rivales caían uno tras otro. Todo gran poder surge de una necesidad profunda. En el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, esa necesidad fue la supervivencia forjada en la miseria y el desprecio. Su historia no comienza en los grandes salones del narcotráfico, sino en las profundidades de la pobreza rural, un caldo de cultivo psicológico perfecto para la ambición sin límites. Nemesio nace en 1966, en la remota comunidad de Aguililla, Michoacán. Este no es un lugar cualquiera. Es una tierra marcada por la subsistencia, donde la ley es un concepto abstracto y la autoridad real la ejerce quien posee la fuerza o la tierra. La educación formal era un lujo inalcanzable. Se dice que el Mencho apenas terminó la escuela primaria. Su verdadera universidad fue el campo, y su primera lección de economía fue la ineficacia de la cosecha legal. La Sierra Madre Occidental no solo es bella, es históricamente el corredor biológico perfecto para el cultivo ilícito. Crecer allí significaba entender desde niño que la amapola y la marihuana ofrecían una ruta de escape mucho más rápida y lucrativa que el maíz. Esta mentalidad pragmática, despojada de moralidad, se incrustó en su psique. La ganancia justifica el riesgo. El primer gran salto de El Mencho fue un acto de desesperación y astucia: la migración ilegal a Estados Unidos. En la década de 1980, como miles de jóvenes mexicanos, cruzó la frontera para trabajar en California. Pero Nemesio no buscaba la oportunidad americana del sueño, buscaba el método americano de organización criminal. En San Francisco y San Diego, bajo el nombre falso de Rubén Ávila, El Mencho y su hermano, Abraham Oseguera, se integraron a una red local de distribución de heroína. Esta etapa es crucial en su desarrollo psicológico. No era solo un traficante a pequeña escala, era un operador aprendiendo las reglas del juego en el epicentro de la demanda. Es en Estados Unidos donde Nemesio recibe su bautismo de fuego, no por las balas, sino por el sistema de justicia. En 1992, es arrestado en San Francisco por vender heroína y sentenciado a 3 años de prisión. Este encarcelamiento fue un curso intensivo sobre los métodos de investigación de las agencias estadounidenses y la fragilidad de la libertad. La prisión actúa como un catalizador. Mientras otros se doblegan, la psique del futuro Mencho se endurece. Aprende a observar, a guardar silencio y, crucialmente, a internalizar la desconfianza hacia el Estado y la traición. La experiencia en la cárcel de un país extranjero lo despoja de cualquier sentimentalismo restante. Cuando es deportado a México a mediados de los 90, ya no es un campesino ambicioso. Es un criminal disciplinado con experiencia transnacional y un odio bien enfocado hacia la autoridad. A su regreso, la geografía criminal de México estaba dominada por el recién formado Cártel de Sinaloa y sus aliados. El Mencho, entendiendo que el poder nunca se crea en un vacío, se une al aparato de seguridad del Cártel del Milenio, una célula aliada del Cártel de Sinaloa. Su rol inicial era simple, pero vital: protección, sicariato y el mantenimiento del orden. Se ganó rápidamente la reputación de ser frío, eficiente y brutalmente leal a sus superiores, especialmente a la familia González Valencia, los Queenies, con quienes se unió por lazos matrimoniales, casándose con Rosalinda González Valencia. Este matrimonio no solo fue un acto personal, fue una alianza estratégica que le otorgó capital, legitimidad y una red de distribución sofisticada. Pero la verdadera chispa que encendió al monstruo fue el colapso del Cártel del Milenio. En 2010, con la captura de su líder, Óscar Orlando Nava Valencia, se abrió un vacío de poder. La mayoría de los lugartenientes optaron por la fragmentación y la lucha interna. El Mencho vio algo diferente: la oportunidad de aplicar la lección aprendida en California, la necesidad de una estructura empresarial y disciplinada. Mientras sus rivales se desangraban en disputas territoriales, Nemesio, junto a su núcleo duro, los Queenies, fundó un grupo de choque llamado los Mata Zetas, debido a su conflicto directo con el despiadado Cártel de los Zetas. Este acto fundacional no fue solo un cambio de nombre, fue una declaración de intenciones. El Mencho se posicionó como el guerrero necesario, el único capaz de enfrentar la brutalidad sin control de los Zetas,
con una brutalidad aún mayor y más organizada. Psicológicamente, el Mencho comprendió una verdad fundamental sobre el poder en el inframundo mexicano. El miedo no es un subproducto del negocio, es el negocio mismo. Su origen humilde, su paso por la cárcel y su ascenso meteórico dentro de la estructura de sicarios le dieron la mentalidad perfecta para liderar, la de un hombre que no tiene nada que perder, que ha visto la fragilidad de las instituciones y que solo confía en la lealtad comprada con sangre. La semilla estaba sembrada. El Mencho ya estaba listo para ascender. El ascenso de El Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación fue un fenómeno de velocidad y violencia inaudita. No fue un crecimiento orgánico, fue una expansión militar y empresarial calculada que redefinió el concepto de narcotráfico en México. Mientras otros capos se enfocaban en consolidar su territorio histórico, la estrategia de El Mencho fue la innovación total en la gestión del miedo y la diversificación del negocio criminal. La primera táctica diferencial fue la profesionalización paramilitar de su fuerza de choque. Mencho no heredó una estructura de campesinos armados. Él invirtió en una milicia disciplinada. Reclutó activamente a desertores de élite de las Fuerzas Armadas mexicanas, incluyendo caiviles guatemaltecos y exmilitares con entrenamiento avanzado. Esta decisión tuvo un impacto psicológico doble. Primero, le permitió enfrentar y aplastar a los Zetas en su propio juego, superando su brutalidad con una disciplina y un armamento superiores. Segundo, al enfrentar al Estado, el CTNG demostró una capacidad táctica que heló la sangre de sus adversarios. Recordemos la emboscada de 2015 en Jalisco, donde sicarios del CTNG derribaron un helicóptero Cougar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, utilizando un lanzacohetes RPG. Este acto no fue solo una victoria táctica, fue una declaración de guerra de alta intensidad. El mensaje era claro. El CJNG no solo podía matar soldados, sino que podía destruir armamento militar pesado, elevando el costo de la confrontación para el Estado a niveles inaceptables. La segunda gran estrategia de El Mencho fue la descentralización operativa. Mencho aprendió del error fatal de sus predecesores, como el Chapo, quienes concentraron demasiado poder y conocimiento en una sola persona. El CJNG se construyó como un holding criminal. Mencho actúa como el CEO invisible, estableciendo la visión estratégica y la disciplina brutal, pero permitiendo a sus células regionales, los cárteles satélite, operar con una autonomía considerable en la ejecución táctica. Estas células, a menudo dirigidas por miembros de la familia González Valencia, los Queenies, se especializaron. Una rama se dedicaba al tráfico de fentanilo, otra a la extorsión y el huachicoleo, robo de combustible, y otra, crucialmente, al lavado de dinero y las finanzas. Esta estructura celular hizo que el cártel fuera increíblemente resistente a los golpes de autoridad. Si una célula caía, el resto del organismo seguía funcionando. La pérdida de un jefe regional era solo una baja, no un colapso estructural. Esta arquitectura fue la antítesis del modelo jerárquico tradicional y se convirtió en la pesadilla de la DEA. No podían decapitar al CJNG porque no sabían con certeza dónde estaba la cabeza. Pero la jugada maestra, la que cementó su poder global, fue su temprana y agresiva incursión en la producción masiva de fentanilo. Mientras otros cárteles se debatían por el control de las rutas tradicionales de cocaína, el Mencho vio en los opioides sintéticos el futuro del negocio. El fentanilo ofrecía una ventaja logística imbatible. Era más barato de producir, materias primas químicas chinas, más fácil de transportar, pequeños volúmenes, alta potencia, y generaba márgenes de ganancia estratosféricos. El Mencho convirtió los laboratorios clandestinos de Jalisco y Michoacán en fábricas de producción industrial. Al inundar el mercado estadounidense con este veneno letal, el CJNG pasó de ser un actor regional a una amenaza transnacional que toca la fibra sensible de la crisis de salud pública de Norteamérica. Esta innovación financiera le proporcionó un flujo de caja tan masivo que le permitió corromper a gran escala, armar a sus ejércitos sin restricciones y expandirse rápidamente. La estrategia de expansión territorial no se basó en alianzas, sino en la reconquista violenta y la limpieza social. Si una plaza ya estaba ocupada, el CJNG no negociaba. Enviaba a sus grupos de élite con una violencia desproporcionada. La difusión pública de videos de tortura y ejecuciones, las narcoobras, no eran actos impulsivos, eran herramientas de guerra psicológica.
Estaban diseñados para sembrar el terror en la población civil y desmoralizar a los cárteles rivales antes de que llegara el primer enfrentamiento. El Mencho entendió que un solo acto de terror puede ahorrar cientos de batallas. Él utilizó el horror como un bien de consumo público, proyectando una imagen de invencibilidad y control total. Al final, la estrategia de Nemesio Oseguera Cervantes se resume en 3 pilares: paranoia absoluta, para la supervivencia personal; descentralización modular, para la resiliencia operativa; y brutalidad extrema, para la expansión y el control social. Con estas herramientas, construyó su imperio en tiempo récord, preparándose para el momento de máxima gloria. Para el año 2018, la ambición de El Mencho había cristalizado en una realidad aterradora. El Cártel Jalisco Nueva Generación controlaba o disputaba territorio en al menos 2/3 de los estados mexicanos. Había superado al Cártel de Sinaloa en agresividad y alcance, transformándose en una verdadera corporación transnacional del crimen. Este fue el cenit del poder de Nemesio Oseguera Cervantes. El imperio del Mencho no se medía en hectáreas de siembra, sino en volumen de flujo de caja y la penetración institucional que ese dinero permitía. El CJNG operaba en más de 100 países, con células activas de distribución en Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía, principalmente alimentadas por la marea de metanfetamina y fentanilo. Su poder económico era tan vasto que, según estimaciones de la DEA, sus ingresos anuales podrían rivalizar con el Producto Interno Bruto de algunas naciones centroamericanas. Esta riqueza se tradujo en una fuerza militar privada de élite, mejor equipada y, en muchos casos, más motivada que las fuerzas policiales que debían combatirlos. Los videos del CJNG no mostraban a sicarios con armas AK-47 desgastadas. Mostraban convoyes de vehículos blindados artesanalmente, los temidos monstruos, equipados con ametralladoras calibre .50 y fusiles Barrett. El control geográfico del cártel era impresionante, pero el verdadero poder de El Mencho residía en la infraestructura invisible. Bajo su mando, el CJNG perfeccionó la técnica de la cooptación total. No se limitaban a sobornar a policías locales. Apuntaban directamente a funcionarios de alto nivel, a los alcaldes y a los sistemas judiciales y penitenciarios. En Jalisco, la influencia del cártel se sentía en cada capa del tejido social y político. La paz relativa que existía en sus bastiones no era resultado de la legalidad, sino de la disciplina impuesta por el cártel. El Mencho se convirtió, en los hechos, en el soberano de facto de vastas regiones de Michoacán, Jalisco y Colima. La clave psicológica de su imperio en la cúspide fue el control del tiempo y la narrativa. Mientras el gobierno mexicano y la DEA dedicaban incontables recursos a localizar su paradero físico en la sierra, El Mencho dirigía su organización desde la ventaja estratégica del aislamiento. Su paranoia se había convertido en un blindaje perfecto. Nunca se quedaba en un mismo lugar, nunca se relajaba. Su vida era una constante operación de evasión. Los informantes y la inteligencia satelital confirmaban que El Mencho vivía como un nómada en su propia tierra, moviéndose entre ranchos seguros y campamentos improvisados. Su dieta era simple, sus comodidades mínimas. Para el hombre que manejaba miles de millones de dólares, la ostentación era un riesgo mortal. Su verdadero lujo era la seguridad. El miedo que generaba se proyectaba incluso en el lenguaje. En las regiones bajo su dominio, su nombre se pronunciaba en voz baja o era sustituido por eufemismos. El ZOANG había logrado algo que pocos cárteles pudieron: construir una cultura de la obediencia ciega, basada no en la carisma del líder, sino en la certeza de la represalia. Incluso los actos de caridad esporádicos del CJNG, distribuyendo despensas o impartiendo justicia sumaria contra ladrones menores, eran movimientos calculados de relaciones públicas, diseñados para sembrar la idea de que el cártel era una entidad protectora, una alternativa funcional al Estado fallido. Esto consolidaba su base social y convertía a los pobladores locales en informantes involuntarios contra las fuerzas federales. En el pico de su poder, El Mencho no solo era un criminal, era un jefe de Estado sin reconocimiento internacional, que ejercía el monopolio de la violencia y la recaudación de impuestos, extorsión, sobre millones de personas. Había logrado el máximo ideal de un capo: ser más temido que el gobierno y, por lo tanto, intocable. El hombre que huyó de la pobreza había conquistado un imperio cuyo cimiento era el terror absoluto. Hemos desgranado la anatomía de un imperio forjado en la brutalidad y el cálculo.
Hemos visto cómo Nemesio o Ceguera Cervantes transformó la pobreza en ambición, la deportación en experiencia contra inteligencia, y el terror en un sistema de control social. Pero en este punto de la narrativa, es crucial detenernos y mirar la psique que hace posible este nivel de poder. La historia del Mencho no es solo un recuento de batallas y dinero. Es un estudio profundo de la voluntad humana cuando se le quitan todos los límites morales. Piense en la vida diaria de un hombre, con una recompensa de 10 millones de dólares sobre su cabeza. Un hombre que sabe, con certeza absoluta, que la mitad del mundo lo quiere muerto o encerrado, y la otra mitad, incluyendo a muchos de sus propios hombres, podría venderlo por la suma adecuada. Esta existencia requiere una mentalidad única. Es una vida de constante vigilancia, donde el sol nunca se pone sobre la sospecha. Cada comida podría estar envenenada. Cada nuevo recluta podría ser un informante encubierto. Cada helicóptero en el cielo es una amenaza existencial. La lealtad no es una emoción. Es una transacción que debe ser renovada diariamente a punta de pistola. Para lograr y mantener la cúspide, el Mencho tuvo que sacrificarlo todo. Sacrificó la comodidad, la tranquilidad, el contacto normal con sus seres queridos, muchos de los cuales están presos o son prófugos. Él vive en un estado de hipervigilancia crónica. Su psique opera bajo una constante retroalimentación de amenaza. Y aquí es donde la moralidad se enfrenta al poder. Si tú tuvieras que construir un imperio, si el éxito de tu empresa dependiera de eliminar la debilidad humana, ¿qué tan lejos estarías dispuesto a ir? El Mencho no solo mató a sus rivales. Él estableció el precedente de la masacre ejemplar. Él utilizó el cuerpo humano como un lienzo para enviar mensajes de advertencia, asegurando que su nombre no solo fuera temido, sino reverenciado como una fuerza de la naturaleza indomable. Tú, espectador, ¿qué hubieras sacrificado por ese poder? ¿Hubieras entregado la posibilidad de una vida normal? ¿Hubieras aceptado la soledad absoluta, la certeza de que tu único legado es el miedo? ¿Hubieras cruzado esa línea irreversible de brutalidad para asegurar la obediencia, incluso sabiendo que esa brutalidad te condena a una cacería eterna? El costo del poder absoluto es el alma, y el Mencho pagó ese precio. Su fortaleza no reside en los billetes o las armas, sino en la disciplina mental, para mantener el terror como una política de Estado y la capacidad de deshumanización necesaria para ejecutarla sin remordimiento. Él es el producto de un sistema que recompensa la crueldad más calculada. Ahora, cuando un líder criminal alcanza tal altura, la misma paranoia que lo protege se convierte inevitablemente en su mayor debilidad. El control total es una ilusión costosa. Y, como todos los imperios de la historia, el de El Mencho contenía ya, en su apogeo, la semilla de su propia destrucción. Comenta: ¿la necesidad de control absoluto es la característica definitoria de un líder criminal? ¿O es el error fatal que siempre lleva a la caída? El Mencho había construido un muro de silencio y brutalidad casi impenetrable, pero hay una debilidad que incluso el estratega más frío no puede erradicar: la sangre. Su estrategia de supervivencia se basaba en la paranoia hacia el exterior, pero su error fatal fue poner demasiada fe, y por ende, demasiada información vital, en el círculo íntimo de su familia y sus principales operadores financieros, los Queenies. El imperio del CJNG se sustentaba en una estructura endogámica. La familia González Valencia, los Queenies, no solo eran sus cuñados, sino los ingenieros financieros que lavaban las ganancias del fentanilo y metanfetamina a través de una compleja red de empresas fachada, inmobiliarias y negocios turísticos, principalmente en Jalisco. El Mencho se sentía seguro con ellos, pues compartían lazos de sangre y una historia de ascenso conjunta. Este fue el punto ciego. La grieta en la armadura no apareció por una traición interna, sino por un exceso de confianza familiar, y peor aún, una arrogancia que desafió directamente a las fuerzas de inteligencia internacionales. El error comenzó a manifestarse cuando los familiares del Mencho, y en particular sus hijos, comenzaron a operar bajo la creencia de que el apellido, o Ceguera, o González Valencia, les otorgaba inmunidad. Esta ostentación, tan evitada por el Mencho en su propia vida, era irresistible para la nueva generación. La DEA y el Departamento del Tesoro de EEUU no podían localizar a El Mencho, pero podían rastrear el flujo del dinero. Al concentrar los activos en la red de los Queenies, el líder criminal le dio a la inteligencia estadounidense un blanco claro: el sistema nervioso financiero del cártel. El momento decisivo llegó con la captura de varios miembros clave de la familia.
En 2015, se detiene a Abigail González Valencia, alias El Queenie, uno de los hombres más cercanos a Nemesio y su principal estratega financiero. La caída de El Queenie no fue solo la pérdida de un activo, fue la pérdida de la caja fuerte operativa. Y crucialmente, la posible filtración de información sobre las rutas de lavado que, inevitablemente, apuntaban de vuelta a la sierra. Pero el error más resonante y psicológicamente destructivo fue la detención de sus propios hijos. En 2014, es capturado Rubén Oseguera González, el Menchito, en Jalisco. Y años después, en 2021, cae Jessica Johanna Oseguera González. El Mencho había intentado protegerlos, enviándolos incluso a Estados Unidos para estudiar y lavar su dinero con fachadas de respeto. Pero la ambición y la imprudencia los traicionaron. La captura de El Menchito desató una furia incontrolable y una serie de decisiones impulsivas que rompieron la disciplina estratégica de El Mencho. Presionado por la desesperación paterna, el capo ordenó ataques directos contra objetivos del gobierno para forzar negociaciones o represalias que liberaran a su hijo. Este giro de la estrategia defensiva a la ofensiva fue un error de cálculo táctico. La embestida contra el gobierno, que incluyó la ejecución de jueces federales y los famosos narcobloqueos en Jalisco, logró asustar a la población, pero también solidificó una determinación en Washington y Ciudad de México: la aniquilación total del CJNG y la captura de su líder. El Mencho había pasado una década operando como un fantasma en la oscuridad. Al dejar que su dolor personal interfiriera con la lógica de contrainteligencia, se expuso al campo de batalla político y mediático. El verdadero error no fue la traición, sino la arrogancia biológica. Creer que los lazos de sangre eran más fuertes que la seguridad operacional. Al final, el mismo círculo familiar que le otorgó el poder se convirtió en el eslabón débil que permitió a la maquinaria del Estado comenzar a cerrar el cerco. El Mencho ya no solo luchaba por el negocio, luchaba por su familia, y esa debilidad humana era todo lo que sus enemigos necesitaban. La guerra estaba declarada. Cuando la familia de El Mencho fue tocada, la respuesta del CJNG no fue una represalia discreta, sino una llamarada total. Lo que siguió no fue solo una guerra contra el Estado mexicano, sino una purga interna y una expansión violenta que puso a prueba la resiliencia del imperio de Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, sintiendo el cerco, desató a sus grupos de élite con una furia sin precedentes. La estrategia se centró en demostrar que el costo de su captura sería catastrófico para el país. Las balaceras, los bloqueos carreteros con vehículos incendiados y la violencia dirigida contra funcionarios públicos se volvieron la norma, especialmente en Jalisco, Colima y Guanajuato. El punto de máxima escalada militar se alcanzó cuando el CJNG comenzó a cazar a figuras clave del gobierno. En 2020, el cártel intentó asesinar al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en un atentado audaz y espectacularmente planificado en una de las avenidas más transitadas de la capital. Aunque el ataque falló, el mensaje resonó en todos los pasillos del poder. El Mencho había roto la regla no escrita de los capos, llevando la guerra directamente a la élite política. La respuesta del Estado mexicano, y más crucialmente, de Estados Unidos, fue una presión coordinada sin precedentes. Washington designó al CJNG como una de las principales amenazas del crimen organizado transnacional, enfocando recursos masivos del Tesoro, el FBI y la DEA, no solo en su captura, sino en la desarticulación de su red financiera. En la sierra, la vida de El Mencho se transformó. Las fuerzas especiales de la Marina y el Ejército intensificaron las operaciones de rastreo en el Triángulo de la C. Estas operaciones no se enfocaban en enfrentamientos frontales, sino en la guerra de desgaste logístico. El objetivo era negar a El Mencho el descanso, el suministro y, sobre todo, la capacidad de comunicarse de manera segura. Mientras tanto, la guerra interna del crimen se recrudeció. El CJNG luchaba en múltiples frentes. En Michoacán, se enfrentaba a las Cárteles Unidos. En Guanajuato, libraba una sangrienta batalla por el control del huachicoleo contra el cártel de Santa Rosa de Lima. Y quizás la más significativa era la fractura dentro de su propia estructura en Zacatecas y el interior de Jalisco, donde antiguos aliados, sintiendo la presión gubernamental, comenzaron a sopesar la posibilidad de declararse independientes. La psicología de la guerra de El Mencho se basó en la destrucción de la infraestructura rival y la eliminación de mediadores.
En las regiones en disputa, el CJNG arrasaba con las comunidades, ejecutaba a líderes locales y desplazaba a la población civil. Esta táctica de tierra quemada aseguraba que, si no podían controlar un territorio, nadie más pudiera usarlo. Sin embargo, el asedio constante empezó a cobrar factura a la salud de El Mencho. Los reportes de inteligencia sugieren que el líder padece de una insuficiencia renal crónica, requiriendo diálisis constante. Esta necesidad médica introdujo un factor de vulnerabilidad crítico. El Mencho, el fantasma invencible de la sierra, necesitaba acceso regular a infraestructura médica, personal de enfermería especializado y equipo limpio. Esta necesidad obliga al cártel a mantener una red de clínicas clandestinas y personal médico leal en la sierra, un punto de fallo potencial que las agencias de inteligencia explotan sin descanso. El líder que dependía de la simplicidad y el aislamiento ahora estaba atado a una sofisticada dependencia médica que comprometía su movilidad y su seguridad. La guerra contra El Mencho ya no era solo una cacería militar. Era un juego de ajedrez donde el tiempo y la enfermedad se habían convertido en los aliados más poderosos del Estado. La ironía cruel del poder es que la cima siempre es temporal, y la caída, cuando llega, es tan personal como catastrófica. Hasta el momento de esta narrativa, El Mencho no ha sido formalmente capturado o confirmado como abatido, pero la caída de su imperio no necesita un único acto de arresto. Se manifiesta en la erosión implacable de su poder operativo y su creciente aislamiento físico y emocional. El juicio de Nemesio Oseguera Cervantes no se está llevando a cabo en una corte, se está llevando a cabo en la soledad de la sierra. La primera señal de la caída fue la descapitalización sistemática. Tras la caída de los Queenies y el rastreo de sus activos, el Departamento del Tesoro de EEU ha designado a cientos de empresas y personas vinculadas al CJNG. Esta guerra financiera ha estrangulado la capacidad del cártel para operar con la misma fluidez, obligándolos a recurrir a métodos de extorsión más brutales y visibles para mantener el flujo de efectivo, lo que a su vez incrementa la presión popular y gubernamental. La segunda señal es la pérdida de la descendencia. Sus hijos, El Menchito y Jessica Johanna, fueron extraditados a Estados Unidos. El Menchito se enfrenta a décadas de prisión, y Jessica Johanna ya ha cumplido condena por lavado de dinero. Para un hombre obsesionado con el legado y la seguridad familiar, ver a sus herederos en manos de sus enemigos es una derrota psicológica más profunda que cualquier emboscada. Este fracaso personal cimenta la soledad del líder. La vida actual de El Mencho, según la inteligencia, es un infierno de cautela extrema. El fantasma de la sierra, el hombre más temido de México, vive atado a un circuito de seguridad que lo consume. La necesidad de diálisis lo obliga a depender de equipos médicos sofisticados que deben ser transportados y mantenidos en condiciones de campo. Cada sesión de diálisis es un riesgo de vida o muerte, no solo por su enfermedad, sino por el riesgo de ser localizado por el calor generado por el equipo o la necesidad de personal externo. La paranoia, que fue su escudo, se ha convertido en su jaula. Ya no puede confiar en nadie más allá de su círculo más íntimo y desesperado. El mismo terror que impuso a los demás se ha revertido. Ahora teme a la traición de sus lugartenientes, quienes ven la creciente recompensa y la debilidad del líder. Los enfrentamientos internos por el control de las rutas y el liderazgo se han multiplicado, evidenciando que la disciplina férrea del CJNG comienza a resquebrajarse sin la presencia física y decisiva del líder. El Mencho sigue siendo un objetivo de alto valor, pero su estatus ha cambiado de líder en expansión a fugitivo acorralado. El Mencho, que construyó su imperio negándose a la debilidad, está siendo derrotado por algo tan simple y humano como la insuficiencia orgánica. Su cuerpo, al final, es el único traidor que no pudo ejecutar. La caída del imperio no se dará en un estallido dramático, sino en el silencio de la sierra, cuando el cuerpo de un hombre disciplinado, pero exhausto, finalmente ceda ante la enfermedad, o cuando la presión del cerco lo obligue a tomar una última decisión fatal. ¿Qué queda del hombre que desafió a 2 gobiernos y que durante una década personificó la maldad organizada? El Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, deja un legado mucho más oscuro y duradero que la simple lista de sus crímenes. Él es el arquitecto del crimen organizado 3.0, un modelo de negocios tan eficiente como brutal, basado en la descentralización, la paramilitarización total y la explotación sin remordimientos de los opioides sintéticos.
Su historia demuestra que la paranoia disciplinada es, quizás, la herramienta de supervivencia más eficaz en el mundo del crimen. Mientras los capos anteriores se enamoraron de su propia leyenda, cayendo por el ego, la ostentación o la confianza excesiva, el Mencho se mantuvo vivo gracias a su negación absoluta de todo lo que no fuera su supervivencia operativa. Pero el legado más destructivo de El Mencho es la normalización del terror extremo. Él elevó la violencia a una forma de comunicación pública, demostrando a las futuras generaciones de criminales que el camino más rápido al poder es a través de la intimidación total y la negación de la humanidad. El CJNG reconfiguró el miedo, convirtiéndolo en un producto de exportación tan valioso como el fentanilo mismo. Aun si el Mencho cayera mañana, el modelo que creó, el esqueleto financiero y militar del CJNG, no desaparecerá fácilmente. La estructura modular y las vastas ganancias generadas por el fentanilo garantizan que habrá docenas de aspirantes dispuestos a tomar el manto, replicando la brutalidad y la disciplina que aprendieron de su fundador. El Mencho logró sembrar su método de operación en el ADN del crimen organizado mexicano. La década de evasión de Nemesio Oseguera Cervantes no fue una simple casualidad. Fue la culminación de un instinto de supervivencia moldeado por la miseria, entrenado en la prisión y perfeccionado a través de la crueldad calculada. Es un recordatorio sombrío de que, en el vacío de poder, la mente más fría y despiadada siempre ascenderá. La mente del cartel nunca descansa. La paranoia no es una locura. Es la condición necesaria para la supervivencia absoluta. Y es el precio que se paga por el poder que nadie más puede ostentar.